es obviamente pues algo que sea referente a la vida, no vaya a traer un disfraz de Halloween o algo así. O un superhéroe puede ser también, está bien. Pero algo como eso nada más. Y ahorita el ayuno del que habla la pastora, como son 40 días y es un periodo bastante prolongado, por eso ella proponía un ayuno, se le llama ese ayuno parcial. Entonces usted decide algo que usted decide dejar ahí momentáneamente y eso se le llama un ayuno parcial. Y bueno, vamos a la palabra para el día de hoy. Los niños ya están pasando ahí a sus salones. Y vamos a la carta de Juan, primera carta de Juan, 1 Juan, capítulo primero. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Ya no puede decir uno cuando lo encuentre en su Biblia, grite amén, ¿verdad? Ya casi nadie trae Biblia de papel. O sea, ya les había dicho en alguna ocasión que hay que poner un reto de que traigan su Biblia de papel. Y dice así, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y permite que lo que hoy se derramará en este lugar, lo que hoy nos mostrará tu palabra quede guardado en nuestra vida, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que acabamos de leer que el Señor es fiel y justo para perdonar. Así que así se llama el mensaje del día de hoy. Fiel y justo para perdonar. Y esta es una palabra muy hermosa y es una palabra muy interesante que nos dice el apóstol Juan. Ya ve que Juan siempre se adorna y cuando leemos el Evangelio de Juan dice el más amado, el más querido, el consentido, el nadie como él. Pero realmente Juan tuvo un encuentro muy hermoso con nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los otros tres. Los otros tres se les conoce como evangelios sinópticos y puede usted encontrar muchas similitudes en ellos. Pero el Evangelio de Juan es algo muy distinto, muy diferente. Y nos lo sigue mostrando a través de sus cartas. Y finalmente a través de su última revelación, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Apocalipsis. Entonces Juan nos da una idea muy poderosa de lo que es tener una comunión y un encuentro verdadero con Jesús. Un problema que tenemos en la actualidad es que la mayoría de las personas, y estoy hablando del pueblo de Cristo, no tienen o no han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y como no han tenido un verdadero encuentro con Cristo, no hay una comunión con Él. Y como no hay una comunión con Él, bueno, pues no hay forma de poder ver el poder que Él tiene. No vemos las maravillas de Él día a día, nos perdemos. Porque Dios es algo más que conocer únicamente su palabra, porque su palabra la podemos conocer como una cuestión académica, como una cuestión inclusive de memoria. Pero realmente no estamos en comunión con Él en muchas ocasiones.
En una ocasión yo les platicaba, les ponía como ilustración, como antes que las trocas usaban asientos así de banca. Y uno veía que las parejas siempre iban juntos, ¿verdad? Iba el marido manejando. Y cuando todo iba bien, la mujer iba enseguida de él. ¿Verdad? Iba ahí pegadita. Pero era muy notorio que cuando había un problema, el hombre iba manejando y la mujer iba allá del otro lado. Así se usaba en Valsequillo. Y ahora con el celular. Bueno, pues resulta que iba una pareja de esas que se sentaban juntos. Y le dice la mujer: ya no me amas y ya no estamos tan unidos como cuando éramos novios. Y le dice él: pues yo sigo estando en el mismo lugar. Él refiriéndose a que él seguía manejando, ¿verdad? Él seguía estando sentado en el mismo lugar. Yo sé que es un chiste muy malo, pero lo quise utilizar para poderle mostrar lo siguiente. Nosotros pensamos que Dios se aleja de nosotros. Nosotros pensamos que Dios está muy distante de nosotros o que está muy lejos de nosotros, pero los que normalmente nos separamos y nos apartamos somos nosotros. Él sigue estando en el mismo lugar, Él sigue estando en el mismo trono, Él sigue estando a la derecha del Padre, Él sigue queriendo abogar por nosotros, Él sigue queriendo obrar por nosotros y mostrar su amor y misericordia, pero nosotros somos los que nos enfriamos y nos separamos. Así que algo que tenemos que ver es y que tenemos que entender, y de eso se trata el mensaje de hoy, es que Él es fiel y justo para perdonar, pero algo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. Y es por eso que hoy leímos este pasaje de Juan. Y mire, algo bien interesante, vamos a regresar un poquito, primera de Juan 1, pero vamos a leer el versículo 3 y 4 y dice así: los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos, o sea, esto les estamos escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se está refiriendo aquí Juan? Había muchos discípulos que se habían venido añadiendo a los, vamos a decirlo así, a los 12 originales. Bueno, que al final ya eran 11, ¿verdad? Pero que se estaban añadiendo a los discípulos originales. Gente que de alguna manera no habían caminado ni habían convivido los 3 años que estuvieron ellos con Jesús. Y de alguna manera ellos se sentían relegados, sentían como que ellos no tuvieron la misma suerte que pudieron haber tenido los primeros discípulos. Pero aquí Juan les dice, es que no se sientan mal por ello. O sea, nosotros les estamos explicando y les estamos enseñando lo que nosotros vivimos. Y si ustedes lo hacen como nosotros les estamos diciendo, van a poder tener su gozo completo. ¿Qué quiere decir? Que van a poder experimentar el tener una relación muy cercana con Jesús. Que aunque no hayan caminado, convivido en lo físico, aunque no hayan estado con Él, oyendo sus chistes, pero van a tener una relación y una comunión con Él, al igual que la tuvieron ellos. Y esto es muy importante porque para nosotros sucede lo mismo. Nosotros a 2000 años de distancia, pues imagine, ¿cuándo podríamos haber estado en presencia del Señor? Imposible, y menos a tantos años. Sin embargo, aquí Juan nos dice, nosotros les hemos anunciado y les estamos diciendo que tengan comunión para que puedan tener comunión con nosotros, con lo que nosotros les decimos, y comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahora ya nosotros también sabemos que con el Espíritu Santo. O sea, poder tener una verdadera comunión con Dios.
un gozo que sea cumplido. A eso se refiere con un gozo cumplido. O sea, que verdaderamente estemos gozosos de poder tener una relación con Jesús, de tener una relación con Dios. Y es un problema muy actual. La gente ha dejado de tener una experiencia personal con Jesús, una experiencia física inclusive, porque nosotros tenemos que buscar poder ver esa manifestación física de Dios en nuestra vida. Ciertamente Dios es espiritual, pero si nosotros buscamos esa comunión, vamos a poder experimentar el poder de Dios. Vamos a poder sentirle, vamos a poder ver sus maravillas y vamos a poder darnos cuenta que Él siempre ha estado ahí con todos y cada uno de nosotros. Ellos tuvieron la experiencia de caminar con Él, pero ellos nos están dando testimonio de que podemos nosotros, aún sin haber caminado con Él, tener ese gozo cumplido, poder estar pegados a Él. Y Juan nos dice: les escribo por la amistad que tuvimos con Él. Y como nosotros tuvimos amistad con Él, ustedes pueden tener también amistad con Él y con nosotros, para que podamos tener todos esa misma comunión y esa misma experiencia de Dios. Y yo sé que me estoy metiendo en el área de la ciencia ficción, ¿verdad? Para muchos, pero créanme que es bien real y podemos sentir el poder de Dios y el favor de Dios en nuestra vida. Y Él dice que ese gozo sea cumplido. Y se refiere a que podamos gozar de esa presencia de Dios, de esa comunión con Dios, de una manera real y de una manera tangible. Así que en los siguientes versículos, que son los versículos que leímos de inicio, a partir del 5, Juan nos explica y nos describe de una manera sustancial, poderosa y potente, a mi parecer, cómo poder tener una experiencia real con Dios. Cómo poder tener una experiencia tan real con Dios que no nos lo describe de esta misma forma en ningún otro lugar de las Escrituras. Y mire que sí anduve buscando. Y sí nos lo explica en otras partes, pero ninguna tan sencilla y tan real como lo hace aquí Juan. Así que dice Juan: mi preocupación es que puedan entender estos versículos para que puedan activar el poder de Dios en su vida. Y cuando yo hablo del poder de Dios en su vida, acabamos de pasar la semana, lo que le llamamos nosotros Semana Santa, y obviamente recordamos la crucifixión y la resurrección de Jesús, y eso es la base de nuestra fe. Esa es la base de que nosotros hoy estemos aquí. Y ese poder y esa conquista que logró Jesús en la cruz y en la resurrección puede ser nuestro ese poder si nosotros entendemos cómo tener esa relación con Él. Así que inicia Juan dejándonos saber que para que nosotros podamos tener esta experiencia como cristianos, porque le está escribiendo a cristianos, ahorita al inicio del capítulo 2 dice hijitos míos, o sea, hijos espirituales de Él. Quiere decir que somos cristianos y que somos de estos mismos discípulos a los que Él les está escribiendo. Estas líneas están dedicadas para el pueblo de Cristo. Y dice así en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Alguien recuerda de qué hablamos la semana pasada? ¿Nadie? De la obediencia. ¿Y qué más? ¿Nadie se acuerda? Voy a traerme un premio la próxima semana a ver quién se acuerda. Cuando les pregunte, y el que se acuerde le voy a dar un premio. Aunque sea una paletita. Perdón, no los escucho. De la gloria de Dios. Y cuando hablábamos de la gloria de Dios, pusimos como un ejemplo que Dios es luz. Y poníamos como un ejemplo que Dios lo asemejamos o lo podemos asemejar como el sol. ¿Recuerdan todo eso? Y aquí Juan nos vuelve a decir, Juan nos vuelve a recordar: Dios es luz.
y no hay ninguna tiniebla en él. O ningunas tinieblas, ¿verdad? Dice aquí. Así que si queremos experimentar a Dios, debemos saber cómo es Dios y a cuál Dios es al que queremos experimentar. No porque haya muchos, pero porque a veces podemos confundirnos y pensamos, y ahorita me lo van a entender mejor, y pensamos que estamos experimentando a Dios y tal vez no es el Dios que estamos experimentando. Así que les dice, déjenme les explico al Dios que van a experimentar. Y Dios es luz. Y la pregunta sería, ¿cuánta luz? Mucha luz es la respuesta. En Él no hay tiniebla, en Él no hay sombra. Él es como el sol de mediodía. Ya ve que es cuando el sol pega más directo, que a veces ni siquiera la sombra se alcanza a ver porque nos pega de manera vertical y no alcanzamos ni a ver la sombra. Así es Dios. En Dios no hay tiniebla. Para Él siempre son las 12 del día. Para Él solamente existe la luz. Eso quiere decir que toda su operación, todo lo que Dios hace, lo hace en la luz. O lo hace en donde opera la luz, donde está la luz. Su campo de operación es la luz. Y podemos mencionar como un contraste que Satanás opera en la oscuridad. Meramente para tener un parámetro de dónde partir. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos en ausencia de luz, como lo he escuchado ahora que lo dicen un poquito más frecuentemente, todo lo que hagamos en lo oscurito no viene de Dios. Todo lo que hagamos a escondidas, oculto, no viene de Dios. Porque Dios es luz. La luz es la esencia de la pureza, es sin contaminación. Es el estar constantemente expuesto a esa luz y estar viendo todo de una manera clara, de una manera limpia. Estar observando los defectos y las impurezas. Yo recuerdo que a mi abuelo, bueno, fue el único abuelo que yo conocí, pero mi abuelo de pronto cuando traía así como que andaba un poquito más en sus 5 sentidos, vamos a decirlo así, le gustaba limpiar frijol. Pero le gustaba limpiar frijol en el sol, porque decía que ahí podía ver todo, con toda claridad, y ahí sí podía distinguir las piedritas y podía distinguir la basurita, y si no era la luz del sol, mejor no lo limpiaba porque nos arriesgábamos a tener una piedra por ahí a la hora de comer frijol. ¿Y por qué le hago esta referencia? Porque ahí en la luz podemos encontrar las impurezas, podemos encontrar los defectos, podemos encontrar todo lo que no está de acuerdo a lo que Dios busca de nosotros, porque Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Y sigue diciendo en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, pero andamos en tinieblas o andamos haciendo cosas en lo oscurito, entonces muy probablemente estamos confundidos o estamos mintiendo. Porque no podemos hacer nada fuera de la luz. Si estamos experimentando algo que sentimos o pensamos que es Dios, pero no lo estamos haciendo a la luz de la palabra y a la luz de Dios, muy probablemente no es Dios lo que estamos experimentando. Y es por eso que no podemos proclamar que tenemos una comunión con Dios. Si estamos operando en un campo de oscuridad, pues claramente si Dios es luz, no podemos decir que ahí esté Dios. No sé si me estoy explicando, parece un poco confuso, pero la realidad es que todo lo tenemos que hacer a la luz para poder realmente decir que es de
Dios. Si estamos haciendo algo oculto, algo con un interés doble, o simplemente mintiendo, porque nuestro verdadero interés o nuestro verdadero sentir no es eso, no estamos operando a la luz de Dios. No estamos operando como Dios espera. Y estamos llevando las cosas a la oscuridad. Así que el problema es que muchísima gente vive de esa forma y se acostumbra tanto a vivir de esa forma que a veces piensan y creen que ahí está Dios. Que ahí está Dios. Le voy a poner un ejemplo. Creo que ya se lo he contado en otras ocasiones. Pero hace años atrás, la pastora y su servidor dábamos asesorías a algunos negocios, a algunas empresas. Y en una ocasión nos hablaron para ir a asesorar un negocio, era un restaurante. Y el dueño, bueno, los dueños en un matrimonio del restaurante nos aseguraban que el negocio se los había dado Dios. Y que era un sueño de Dios. Y que Dios les había dado ese sueño, entonces el negocio era de Dios. Cuando estábamos ahí asesorando, entonces nosotros, pues ya sabe, preguntas inocentes, ¿verdad? Oiga, y de casualidad, ¿dónde se congrega? No, fíjese que no estamos congregando de momento. Es que es mucho trabajo. Está bien. Bueno, está bien. Al rato que baje un poquito el trabajo, que la cosa se estabilice, ya veremos. Ok, muy bien. Y está usted apoyando un ministerio, está ofrendando, está diezmando. No, pues es que como no me estoy congregando, pues no. Ok. ¿Y cómo va con sus finanzas? ¿Cómo va con los impuestos? No, pues ando debiendo ahí impuestos y ando debiendo algunas multas y ando debiendo porque. ¿Y por qué no endereza el negocio? No, es que no he tenido tiempo. Por eso pues estamos pidiendo ayuda. Pero le aseguro que este negocio es de Dios. Claramente no era de Dios. Claramente no era de Dios. Cuando nosotros llevamos tiempo operando de alguna manera, que pensamos que Dios está ahí, pensamos que eso es lo normal. Si no le bastó con este ejemplo, déjeme le doy otro porque a lo mejor no quedó muy claro el ejemplo. También conocía yo a un hermano de otra iglesia que estimábamos mucho a ese hermano. Y ese hermano de pronto tuvo esos golpes de que dice uno, qué bueno que le está yendo bien, ¿verdad? Económicamente. ¿Y cómo pudimos ver esa explosión económica? Pues porque ya sabe que, ¿cómo dicen? Que el dinero y otras cosas no se pueden esconder. Entonces el hermano se fue a vacacionar como 3 veces a la playa y una vez a Europa, todo en un mismo año. Entonces dice usted, pues yo no me alcanzo a ir ni aquí al Dama a echar un pescadito. ¿Quién sabe cómo le hará, ¿verdad? Pues. Entonces una vez platicando con él, le digo, hermano, ¿cómo has estado? He visto que te está yendo bien. Sí, el Señor me está bendiciendo enormemente. Órale, qué padre. Hermano, ¿a qué te dedicas? No, pues ya sabes, a mi negocio. El hermano se dedicaba a la contabilidad. Llevaba contabilidad de algunos negocios. Dice, pues me sigo dedicando al negocio, pero se acercó un empresario conmigo y estamos haciendo otro negocio. ¿Qué negocio es ese? Pues le estamos prestando dinero a la gente por sus casas y sus carros. Eso se llama usurería, ¿verdad? O agiotismo. Sí, ¿verdad? Es agiotismo. Eso está condenado en las Escrituras. Porque finalmente lo que hacían era quitarle sus propiedades a la gente. Les quitaban los autos, les quitaban casas, les quitaban muchas cosas. Porque les prestaban el dinero, pero los cobraban intereses impagables. Entonces ellos se quedaban con las propiedades y los remataban. Pues era una manera de obtener dinero muy fácil. Pero es una manera que está condenada en las Escrituras.
que no está correcta a la luz de Dios. Entonces, ¿usted cree que ese negocio venía de Dios? No. Pero luego a veces pensamos que cuando el Señor bendice económicamente, pensamos que es porque estamos teniendo una super relación con Dios, ¿verdad? Entonces no se deje engañar, no, el Señor puede bendecirle económicamente, pero no es lo más importante ni es lo principal en lo que lo va a bendecir Dios. Cuando Dios habla de bendecir y prosperar, habla primeramente de lo espiritual y ya posteriormente, si a Él le place, llegará lo económico. Pero principalmente es espiritual. Que se fortalezca usted espiritual. Y si empieza a llegar también esa bendición económica, es para que usted la comparta. Porque nosotros tenemos que ser como una manguera que lleva agua, donde siga fluyendo y fluyendo para bendecir a los demás. Porque si usted se dedica a estancar el agua, a juntarla como un tinaco, créame que aún el agua estancada apesta. Entonces, no es para nuestros goces, no es para nuestros placeres, podemos hacerlo, no me malentienda, pero no es lo principal. Es para bendecir a los demás. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es un versículo que normalmente leemos cuando tomamos la Santa Cena. Próximamente quiero hablarle acerca de la Santa Cena, pero me voy a esperar hasta el primer domingo de mayo para poderlo hablar, porque ese día vamos a tener la Santa Cena. Y es muy importante que entendamos lo importante y lo poderoso que es tomar la Santa Cena. Pero nos vamos a esperar a ese día. Pero este versículo también lo repetimos y lo leemos cuando tomamos la comunión. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de tener comunión. Y normalmente entendemos tener comunión unos a otros y lo entendemos de tener comunión entre los hermanos. Pero ya entrando un poquito más a fondo y tratando de entender a qué se refiere Juan con esta comunión, él se está refiriendo a esta comunión de nosotros con Dios. De nosotros con Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Se está refiriendo a tener esa comunión entre Dios y nosotros. Sí lo podemos poder entender entre nosotros como creyentes, pero aquí Juan se está refiriendo a nosotros y la Trinidad. Estar en comunión con Dios. Así que Dios establece esta comunión porque Él quiere estar con nosotros. Y tenemos que tener comunión cuando estamos nosotros en la luz donde está Él. Que estemos operando en luz como Él opera en luz. Y dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algo que hay que aclarar, no quiere decir que estemos todo el tiempo sin cometer un pecado. Tampoco quiere decir que con esto que le estoy diciendo usted corra a caer en un pecado. Pero se refiere a que seguimos siendo humanos y seguimos estando en esta carne. Y muy probablemente estamos o hemos caído o de continuo caemos en alguna situación que es pecado. Por lo tanto, sabemos que muy probablemente hay pecado en nosotros. Y cuando hay pecado en nosotros, significa que tenemos que caminar a la luz. Significa que tenemos que dejar atrás ese pecado. Y aquí hemos hablado extensamente acerca del arrepentimiento, porque yo les he explicado aquí que el arrepentimiento es algo base, algo de cajón, vamos a decirlo así, algo que tenemos que hacer constantemente, estarnos arrepintiendo. Y arrepentirnos es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Es hacer las cosas de una manera diferente. Pero en muchísimos casos no cambiamos de dirección cuando no sabemos que nos estamos equivocando. ¿A qué me refiero? Puede ser que a mí me encante estar platicando de las series de Netflix.
Pero si me gusta platicar de los hermanos, eso es pecado. Eso se llama chisme. Pero si estoy tan acostumbrado a hacerlo, puede llegar el momento, o más bien, o nunca me di cuenta que eso es pecado. Y como le hablo al hermano, a la hermana, y de todas maneras me cuenta, y luego yo le cuento, y luego le escucho, y estoy tan acostumbrado a vivir así, que ya ni siquiera me doy cuenta que es pecado. Entonces cuando aquí en la iglesia decimos, bueno, arrepiéntase, entonces decimos, pues ¿de qué? Si hasta ahorita estoy re bien. Es más, de lo que me he enterado de los hermanos, estoy orando por ellos. De lo que me he enterado y que ando repartiendo, estoy orando. ¿Sí me estoy explicando? Inclusive le podemos dar un contexto de santidad. Pero realmente es algo que está mal. Pero si yo no me doy cuenta que estoy mal, pues no voy a pedir perdón y mucho menos me voy a arrepentir. Por ponerle un pequeño ejemplo, pero pueden ser muchísimas cosas. Muchas cosas pueden ser. Por eso dice aquí Juan, si pensamos que está en la luz significa que no hay pecado, entonces aún no entendemos la luz. Y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y así hay mucha gente que sigue viviendo en una mentira. Que siguen viviendo en una situación que a veces no entendemos o que a veces pensamos que es normal. Pero no es normal. Porque déjeme le digo que inclusive a veces congregaciones completas están metidos en alguna situación y se piensa que eso es lo normal. Piensan que es lo normal. Y como lo hace el pastor o lo hace cualquier otro líder, bueno, pues es normal, pues si lo hacen ellos, ¿quién soy yo para hacerlo diferente? ¿Me estoy explicando? Mire, hace poco, y bueno, lo voy a contar. Hace poco, no sé el tiempo que haya transcurrido, yo realmente no me había dado cuenta de esa situación, pero platicando con nuestro pastor, el pastor Moisés Borjas, tuvimos una reunión con él esta semana y hacíamos referencia, hubo un evento en Estados Unidos, no hace mucho, y era un evento para varones. Y en el evento para varones, pues a veces hacen competencias y a veces hacen cosas así muy novedosas para poder atraer a la gente. Por ejemplo, aquí me ha tocado a mí ver iglesias donde meten las chopper y se emocionan los varones, ¿verdad? O que traen trocas Monster, porque eso atrae, por ponerle un ejemplo. Pero en esta iglesia era una iglesia muy grande, una iglesia de Estados Unidos muy grande, e invitaron a un, pues, ¿qué le podríamos decir? Gimnasta, no sé cómo llamarle, una persona de esas que hacen, en un poste, hacen figuras y acrobacia y se estiran así, y luego, pues se nota el dominio y la fuerza que tiene la persona. Y empezó el espectáculo normal. Pero resulta que cuando estaba llegando al clímax del espectáculo, el cuate se quita la camisa. Y era un evento de varones, ¿eh? Entonces, uno de los pastores líderes, sí, todos los varones emocionados y gritando y todo. Esos videos están en YouTube, para que vea que no le estoy contando mentiras. Entonces uno de los líderes se sube al templete y le dice, oiga, es necesario que nos pongamos a orar porque acaba de entrar un espíritu de Jezabel aquí a la iglesia. Un espíritu jezabélico, de seducción y dijo otras cosas, ¿verdad? Pero principalmente eso. Y él estaba solicitando que oraran y que se arrepintieran. Pues total que se armó la rechifla, ya sabe. Había gente que estaba de acuerdo con él
y otra mucha gente que no estaba de acuerdo con él. Y el pastor de esa iglesia donde se suscitó le pidió que se bajara. Y era una persona espiritualmente más alta, de más alto nivel espiritual que el pastor de la iglesia. Bueno, para no hacer el cuento largo, finalmente él se baja, se retira del evento. Gente que pensaba como él y lo veía como él también se retira. Y los demás siguieron ahí, él merequetenga, ¿verdad? ¿Por qué se lo platico? Porque a veces hay situaciones como esas que pensamos que es normal porque lo están presentando en una iglesia, pero no es. No es. De ninguna manera es correcto. Y de ninguna manera es normal. Por eso le digo que a veces pensamos que estamos en luz y no estamos en luz. Y no solamente como personas, no solamente en lo individual, sino que a veces inclusive congregacionalmente. Entonces hay que estar muy alertas. Por eso dice aquí Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y es por eso que mucha gente vive en una mentira. Y vive tanto tiempo en la mentira que la mentira se vuelve verdad. La mentira se vuelve verdad. Mire, también a veces aquí le hemos platicado y yo le he explicado cómo a veces ciertas doctrinas nos han hecho mucho daño. Y una de esas doctrinas que nos ha hecho mucho daño es esa doctrina donde decimos que Dios lo hará. Y nos quedamos así, no, es que Dios lo va a hacer. Oye, pero es que no has cambiado. No, es que si no me ha cambiado Dios es porque así estoy bien. Entonces es una doctrina donde queremos que Dios haga todo. Que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios todo, y yo no me voy a esforzar. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad como creyente? ¿Me estoy explicando? Hay que reflexionar en ese tipo de cosas. Así que somos gente, y nosotros, Pacto Vivo, somos gente que no podemos vivir en una mentira, aunque esa mentira sea muy cómoda para nosotros. A veces la mentira es tan cómoda que no nos queremos mover. Mire, yo en ocasiones me levanto al baño en la noche. Y la recámara no es muy grande, pero ya sabe uno que se levanta y ya sabe uno por dónde caminar y ya sabe uno por dónde llegar al baño. Se lo estoy explicando para que me entienda que a veces no es necesario prender la luz. Porque ya estamos tan habituados y tan acostumbrados que no es necesario prender la luz. Pero ¿qué tal que un día a alguno de mis hijos se les quede una fichita de Lego, un cuadrito de Lego ahí en el piso? Y como yo voy muy confiado, pues ese día mi pie se va a dar cuenta que era necesario prender la luz. Y a veces no prendemos la luz porque pues a veces a lo mejor es necesario estirarse por la lámpara o caminar para prender el apagador o entrar y prender la luz del baño, qué sé yo. Es un ejemplo a lo mejor también muy simplón, pero a veces no nos damos el permiso de hacer algo más. Estamos muy acomodados a hacer algo y nos da flojera. Pero en muchas ocasiones es muy importante que podamos prender la luz. Porque a lo mejor yo digo, no es necesario que prenda la luz, pero ese día mi pie me va a estar reclamando y me va a decir, ya ves que sí necesitabas prender la luz. O cuando se da con el dedo chiquito ahí en el buró, ¿verdad? Es que necesitabas prender la luz. Él no va a estar de acuerdo conmigo en que ¿para qué? Entonces la luz nos va a mostrar dónde están las cosas. La luz nos va a mostrar el peligro que tenemos que sortear. La luz nos va a mostrar los baches que tenemos que esquivar cuando vamos por la calle. ¿Verdad que nosotros no nos arrancamos en el carro sin prender la luz? Ahora, un ejemplo que le daba en una ocasión, le digo, usted cuando prende la luz del carro no alusa de aquí hasta su casa. Alusa los primeros 20 metros, ¿verdad? 30. Y ya como usted va avanzando, pues esa luz se va abriendo. Pero a veces es necesario prender la luz
para poder ver los obstáculos y no caer en los baches y no pisar la fichita del ego. Así que tenemos que solucionarlo. Y la solución también aquí nos la da Juan. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Y usted me podrá decir, ¿pero qué pecados? Es por eso que ahorita yo le hablaba de que va a haber situaciones que vemos como normal, pero que tenemos que empezar a ver a la luz de la palabra para darnos cuenta si verdaderamente es normal o es pecado. Porque cuando nosotros empecemos a caminar a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, vamos a empezar a entender qué es normal y qué no es normal. Y cuando lo hagamos, ese es el momento en que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Por eso yo le decía, aquí hemos hablado mucho de arrepentirse, de cambiar de dirección. Pero antes de arrepentirse, pues tenemos que identificar, confesar el pecado para poder arrepentirnos. Porque si no encuentro yo nada que confesar, mucho menos me voy a estar arrepintiendo. Al caminar en una comunión con Dios, Él nos va a ir exponiendo las cosas que debemos solucionar. ¿A qué me refiero con esto? Muy probablemente usted ya lo ha hecho o lo está experimentando, que cuando llegamos a Cristo empezamos a pedir perdón por lo básico, ¿verdad? Lo que ya sabemos que traemos de problemas. Señor, y perdóname por esto, por esto, por esto y por esto. Pero a medida de que usted se empiece a pegar cada vez más con Dios, a caminar cada vez más en su luz, a caminar cada vez más por su palabra, el Señor le va a ir mostrando a usted qué más es de lo que usted se tiene que tiene usted que confesar y arrepentirse. Pero tenemos que ir avanzando. Y a medida de que avanzamos, Él nos va a ir mostrando qué más obstáculos tenemos que sortear. Por eso ahorita le ponía el ejemplo del auto. Le alusa el auto hasta cierta distancia y a medida de que avanza, usted tiene que ir viendo qué más es lo que tiene que brincar o sortear. Pero esto requiere que usted esté caminando a la luz de Cristo. Porque acuérdese que Él es luz y en Él no hay tinieblas. Cosas que van a ser reveladas en su corazón, pero que tienen que salir de su boca. Y Él le va a ir revelando cada una de estas cosas y usted va a tener que ir confesándolas. Y a medida que las confiese va a tener que empezar a tomar buenas y mejores decisiones. Arrepentirse, cambiar de dirección. Porque vamos a tener dos opciones, como la levantada al baño en la noche, ¿verdad? O usted sigue corriendo a la oscuridad y negar lo que vio y negar que no pasó nada. O permanecer en la luz y confesar lo que está viendo que está mal. Mire, es como cuando a veces nos dan un diagnóstico, no porque el diagnóstico sea malo, sino porque nos dan un diagnóstico que no nos gusta. Y si nosotros seguimos negando, diciendo, no, es que no tengo diabetes y si me voy a comer un pan y con café y con azúcar. Porque está mal ese diagnóstico. Ya depende de cada uno de nosotros. Pero si queremos ser diligentes, vamos a confesarlo y vamos a corregir lo que está mal para no seguir cayendo en una situación. Fíjese que la palabra para confesar en griego significa el que nosotros digamos la misma cosa. ¿Y qué quiere decir con que la misma cosa? Se refiere a que tenemos nosotros que confesar y decir lo mismo que dice Dios. Porque si nosotros
decimos algo contrario a lo que Dios dice, entonces estamos llamando a Dios mentiroso. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero nosotros tenemos que confesar. Y confesar es decir lo mismo que dice Dios. Estar en acuerdo con lo que Dios dice. Y si Dios dice que es pecado, no podemos llamarle de otra forma. Si Dios dice que es pecado, no podemos reducirlo a una simple equivocación. Lo minimizamos. Si Dios dice que es pecado, no podemos reducirlo a que es un mal hábito que tengo. Es pecado. Si Dios dice que es pecado, no puede decir que, es que es un error. Si Dios dice que es pecado, no puedo decir, es que me resbalé. Si Dios dice que es pecado, no podemos decir, es que así soy yo. Así nací, así me voy a morir. Porque entonces no tendría razón de ser la palabra arrepentimiento. Si como nací me voy a morir, entonces pues, Dios nos está mintiendo cuando dice arrepiéntanse. ¿Me estoy explicando? Así que si Dios dice que es pecado, no podemos decir, no, pues es que todos lo hacen. Pues sí lo harán todos, pues todos están pecando. Así que si Dios dice que es pecado, usted debe de decir lo mismo que dice Dios. Pecado. Esa es la palabra bíblica, no es error, no es equivocación, no es me resbalé, es pecado. Así que en el momento en que usted le diga de otra forma, diferente a lo que Dios dice, usted, es como si usted se regresa a la oscuridad y se encierra en su cuarto. Y dice, no quiero ver la luz. Estoy aquí muy a gusto en la oscuridad. Tiene usted que lidiar con el pecado. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados. Y fíjese cómo lo dice él, lo dice en plural. O sea, no dice su pecado o tu pecado, sus pecados. O sea, el Señor bien que nos conoce. El Señor bien que sabe de qué pata cojeamos, ¿verdad? Sus pecados. Mire, y tenemos que hacerlo con mucho cuidado y tenemos que hacerlo de manera individual. Porque no podemos llegar, Señor, perdóname por todos mis pecados, 1, 2, 3, por todos mis amigos, ya. No. Mire, no sé cómo usted acostumbra a lavar la ropa. Con jabón, ¿verdad? Sí. Pero normalmente, y la manera que yo aprendí, era que se tenían que separar los colores. ¿Verdad? Primero, los colores. Y luego ya que separaban los colores, también yo aprendí, bueno, mi mamá le daba la fiebre de la Hax, ¿verdad? La fiebre del trapito. Entonces, cuando se aburría se ponía a planchar hasta la ropa interior, así que con eso le digo todo. Así que otra de las maneras que yo aprendí a lavar es que también se tenía que voltear la ropa. Por ejemplo, las camisetas que traen pegatinas y así, hay que doblarlas al revés para que dure más el diseño. Y por ejemplo, los calcetines hay que voltearlos al derecho porque es la forma en que levantamos la tierra del piso. Ahora, yo a los calcetines les digo, agárrense de la manita de 2 en 2, como los niños de kinder. Porque ya ve que siempre que van a la lavadora se pierde uno. Es el misterio del calcetín perdido en la lavadora o la secadora. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que separamos y vamos lavando de pieza, por decirlo así. Ahora, si usted lava a mano, que ya se me hace que a estas alturas nadie lava a mano, pues con más ganas va tallando de un calcetín y lo talla el otro, y lo talla una prenda y lo talla la otra. ¿Sí me explico? O sea, de uno en uno. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios, tenemos que ir de uno por uno. Tenemos que ir de uno por uno. A lo mejor al principio se va a tardar un rato, ¿verdad? Va a ser un listonón como de chorromil. Pero a manera que usted va avanzando, pues al rato va a ser poquitos. 2 o 3, un resbalón. Señor, es que me le cerré al del peri. Es que hice coraje porque me hizo un saludo hawaiano. O sea, ya usted va
va confesando ya más de a poco. Así que tenemos que exponernos de uno a uno delante del Señor. Ahora, algo que debemos de notar es que Él dice confesar, por eso le digo, decir lo mismo que dice Dios. Porque la otra palabra interesante es metaneo o mente nueva. También se le conoce como metanoia, la dice mucha gente. Y la metanoia es el cambio de dirección, es el arrepentimiento. Pero como le decía, tenemos primero que entender que estamos mal para poderlo confesar y posteriormente arrepentirnos. Es como si yo quiero ir a Cuauhtémoc y agarro para Delicias. Y nunca me doy cuenta que voy para otro lado. ¿Sí me explico? Nunca me doy cuenta. Entonces voy a llegar hasta Delicias y me voy a dar cuenta que, ay, Chihuahua, pues ¿para dónde era? ¿Y los Menona? Ahora, si va rumbo a Juárez, se puede confundir porque ya ve que para allá también ya ahora últimamente hay menonitas. Pero si no, va a llegar confundido. Ahora, si usted se da cuenta, Chihuahua, ahí dice que para Delicias, pero yo quiero ir para allá, no importa. Eso es que no está confesando. Y si no está confesando, pues nunca se va a arrepentir y no le va a dar vuelta para ir a donde tiene que ir. Pero si se da cuenta que, caray, no di vuelta aquí en Salud Digna para ir a Pacto Vivo, pero en la siguiente doy vuelta. Ya confesó, se da vuelta, se arrepiente y llega a Pacto Vivo. ¿Me estoy explicando? Tenemos primeramente que confesar nuestros pecados para posteriormente arrepentirme adecuadamente. Así que tenemos que decir lo mismo que dice Dios y eso se llama confesión. Ahora, algo bien interesante, que aquí Juan nos dice, lo único que necesitas hacer como base, como principio, es confesar. ¡Bum! ¿Qué quiere decir esto? Que si arrepentirse es algo más profundo, pero para Dios también es muy importante que primero que nada nos confesemos delante de Él. Que primero que nada nos demos cuenta que estamos mal para poder llegar a un arrepentimiento. Pero primero tiene que haber una confesión. Confesión. Así que la confesión es algo que se realiza de inmediato para posteriormente empezar a tener un cambio de dirección. Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí es bien interesante porque dice, limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que si confesamos nuestros pecados en la luz, también va a lidiar con muchas de esas cosas que no es que no querramos confesar, sino que también en muchas ocasiones no vamos a recordar, que no hemos sido conscientes. Eso quiere decir que si confesamos por lo menos lo más básico, lo más pesado, lo más importante, lo que me estoy dando cuenta que tengo que confesar, Él va a empezar a lidiar con todo lo demás. Porque Él nos va a vender un combo. Usted llega al cine a pedir palomitas, pero termina llevándose un combo. Se va a llevar también el refresco y se va a llevar también los nachos. Porque así lo hace Dios. Él quiere que usted confiese que va por las palomitas y Él va a terminar dándole el combo completo. Así que de esta forma, cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos sinceramos, vamos a decirlo así, nos sinceramos delante de Dios y confesamos, reconocemos el poder de la cruz, va a estar en nuestra vida. Va a estar en nuestra vida. Y mire, ya vamos cerrando, dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si te muestra algo en la luz, o sea, si el Señor te está mostrando algo
y tú te justificas y dices, no, Señor, eso no. Yo no soy eso, yo no he hecho eso. Estamos diciéndole a Dios, mentiroso, mentiroso. Y si usted le dice a Dios mentiroso, ¿usted cree que Dios va a querer tener comunión con usted si usted le dice mentiroso? Si entre los humanos, ¿verdad? Si de repente alguien nos dice un agravio como esos, ya no queremos ni convivir con ellos. Imagínese el Señor. Es decirle a Dios mentiroso. Así que Él no va a querer convivir con alguien que le llame mentiroso. Y si decimos que no hemos pecado, pues estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque realmente todos hemos pecado. Y le digo, aún así, aunque ya estemos en Cristo, créame que la mayoría seguimos cayendo en algunas situaciones. Por eso la Escritura dice, y el que sea limpio, límpiese más. Y yo le agrego algo que dice, y tállese bien. ¿Verdad? Límpiese más. Fíjese, y algo bien hermoso, y ya con esto cierro. Porque aquí nos está dando estos pasos Juan, y si se da cuenta, lo más importante es que confesemos nuestros pecados. Pero continúa Juan escribiendo, y aquí nos dice algo hermoso. Mire, Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. O sea, vuelve a recalcar, ¿verdad? El hecho, no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es un versículo que yo constantemente oigo a mucha gente recitar. Y dice, abogado tenemos frente al Padre. Todo el mundo dice así, ¿verdad? Para excusarse. Y sí, pero lo que necesitamos nosotros hacer es empezar a llamarle las cosas como son, como las llama Dios. No podemos justificarnos en que tenemos abogado frente al Padre y seguir justificándonos de nuestros errores, que no son errores, son pecados. No podemos seguir diciéndole mentiroso a Dios, diciendo que no tenemos pecado. Porque Jesús es nuestro abogado que murió en la cruz. Y si verdaderamente nosotros confesamos nuestros pecados, cuando el Señor nos tenga ahí delante, llega el abogado. Y el abogado va a decir, Padre, yo estoy aquí presente porque el imputado que está aquí a mi derecha reconoció sus pecados, los reconoció a la luz de tu palabra y reconoció que tú dices lo correcto, lo reconoció. Y como yo soy tu hijo, pero también soy su abogado, yo sé que me vas a escuchar. Así que quiero decirte que yo ya pagué por los pecados del susodicho. Yo ya pagué, Padre, ya pagué. Así que ya no tienes razón para tenerlo aquí. Para tenerlo aquí. Él confesó. Pero no solamente te estoy diciendo que ya pagué por Él, sino que quiero pedirte que sigas trabajando con Él, para que sigas en comunión con Él, para que le sigas bendiciendo todos los días. Y Dios le va a decir, te va a decir, nos va a decir, yo sé que eres culpable, yo sé que has pecado, pero mi hijo ya pagó por ti. Mi hijo ya pagó la deuda que tú tienes.
Y él se presentó aquí en la corte. Y como no puedo ignorar a mi hijo, él ya pagó por ti. Así que yo veo la presencia de mi hijo en ti. Ese es el beneficio de que nosotros confesemos. Ese es el beneficio de que nosotros aceptemos que hemos pecado, que confesemos para poder tener un cambio de dirección, para que nuestra vida sea diferente y para permitirle a Dios obrar en nuestra vida. De otra manera, ¿cómo vamos a poder tener al abogado junto a nosotros si le estamos diciendo que es mentiroso? Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no nos hemos equivocado en ningún momento. Pero si lo aceptamos, tenemos al mejor abogado delante de nosotros en la corte. Así que, Pacto Vivo, tú y yo y todos nosotros podemos seguir teniendo una comunión perfecta con el Señor. Y podemos gozar del poder y de la bendición de la cruz y de la resurrección. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados y que cambiemos nuestra manera de vivir. Así que ponte de pie. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti. Sabemos, Padre Santo, que eres un Dios bueno, que tu Hijo Jesucristo ya pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero el día de hoy confesamos, Señor, que hemos pecado, y no solo contra nuestros hermanos, sino hemos pecado en contra tuya. Perdónanos, Señor. Nos presentamos hoy delante de ti, confesando nuestro pecado y confesando a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Señor. Permite que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero mientras llega el tiempo de estar en tu presencia, permite que podamos tener una comunión personal, una comunión íntima, nosotros contigo, tú con nosotros, que podamos ver tus maravillas, que podamos sentir tu presencia. Y te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.